Bien, buenos días. Siguiendo con semiología vascular, en esta ocasión vamos a hablar sobre la clase 6 que corresponde a semiología vascular periférica. Como ustedes conocen, uno de los aspectos en la semiología, cuando hablamos de vascular periférico, es el reconocimiento de los pulsos. En cuanto al reconocimiento de los pulsos, nosotros lo ponemos como normal y lo podemos considerar como dos cruces. Cuando vemos un pulso disminuido o una cruz, cuando no hay un pulso o está ausente, es el signo menos. Y cuando nosotros hablamos de semiología vascular y queremos identificar que no fue posible verificar si había pulso en una determinada área, nosotros podemos utilizar solamente este paréntesis, pero sin nada en su interior. Como vemos aquí, nosotros tenemos una de las formas de medir o de observar el pulso es a nivel del pulso radial, como se ve en la gráfica, o el pulso a nivel de carótida. En lo que tiene que ver con la vasculatura periférica, tenemos una imagen, un gráfico, en la cual podemos observar una serie de elementos tanto arteriales como venosos, pero en esta ocasión vamos a tratar en la primera parte de observar las alteraciones a nivel vascular periférico, pero desde el punto de vista arterial. Como les decía yo, podemos tener en la parte semiológica este gráfico, que es un gráfico muy útil para establecer la presencia de los pulsos, si está normal, está disminuido, ausente. Y aquí tenemos un gráfico donde lo podemos observar que aquí es la identificación de los pulsos del cuello, del pulso a nivel de brazo, del pulso radial, y tenemos también el pulso a nivel femoral de las piernas, popliteo y pedio, donde nosotros podemos ir graficando cada uno de los elementos de acuerdo a las características de cada pulso, considerando que dos cruces es normal, una cruz está disminuido y la presencia de un signo menos está ausente. Aquí tenemos un pulso normal. Si nos preguntamos nosotros cuál es el pulso normal, aquí tenemos la amplitud del pulso y la frecuencia o regularidad del pulso. Pulso, pulso, pulso. Esta es la forma de identificar el pulso braquial o humeral sobre el pliegue del codo hacia la medial, y la frecuencia de cada pulso debe estar entre 60 y 90 latidos por minuto. Aquí tenemos, por ejemplo, una identificación de una taquicardia más de 90 de pulsaciones. Como nosotros observamos un pulso rápido en frecuencia, tenemos un pulso y le definimos como taquicardia. Cuando tenemos un pulso por debajo de menos 60 latidos por minuto, como en la gráfica se ve, un pulso con un lento retorno de otra vez del pulso, con una frecuencia cardíaca aumentada, una frecuencia cardíaca presente, nosotros hablamos de una bradicardia en el pulso. Vamos a identificar topográficamente en estas imágenes cómo es la forma de palpar el pulso en diferentes áreas. Aquí tenemos la palpación del pulso carotidio. Obsérvese cómo en este lado, en este caso en el lado derecho, se está palpando el pulso y lo está haciendo el explorador con dos dedos. Hay un dedo que identifica el pulso y el otro va acompañando a ese dedo para identificar otras características del pulso, como su situación de fuerza, de desplazamientos o de intensidad que podemos observar. Aquí tenemos otro que es el pulso braquial. Miren la forma o la técnica de poder considerar el pulso braquial, siempre considerando que debemos de utilizar no un solo dedo, sino dos o varios dedos para identificarlo, especialmente dos. Aquí tenemos el pulso radial, dos formas de identificar el pulso radial, fíjense, con dos dedos para poder identificar las características de ese pulso. Aquí tenemos
el llamado pulso femoral, se busca bajo el ligamento inguinal medial en la línea media, ¿no? Estos son los pulsos femorales. Es de más insistir que nosotros tenemos que identificar el pulso femoral del lado derecho y el lado izquierdo y hacer comparaciones entre ambos, no solamente en esta área, sino en las áreas previas que hemos conversado. Aquí tenemos los pulsos popitlios, diferentes formas de valorar. Aquí tenemos un paciente en decúbito dorsal y aquí un paciente en decúbito prono, en el cual nosotros vamos a observar al paciente en decúbito dorsal y la rodilla ligeramente flectada con el propósito de identificar el pulso popitlio. Y acá tenemos un paciente, estando el paciente en decúbito prono o decúbito ventral, donde podemos palpar en el área posterior de la rodilla la presencia de los pulsos popitlios. Aquí hay otra forma, en el paciente en decúbito dorsal, flexionar un poquito el pie, también podemos localizar este tipo de pulsos. Posteriormente nos vamos más abajo y tenemos el pulso tibial posterior. Aquí esta es la forma de palpar el pulso tibial posterior. Aquí tenemos el malleolo y por detrás del malleolo y de este ligamento debemos de encontrar el pulso tibial. Por otro lado, tenemos el pulso pedio. Aquí tenemos el pulso pedio. Usualmente nos relacionamos con el pulso pedio a este nivel entre el pulgar, mejor dicho, entre el dedo gordo y el dedo siguiente o cuarto dedo, vemos la presencia de esta localización y nos vamos a ir directamente hacia el pulso pedio, donde lo vamos a palpar y vamos a ver de características tiene. Por otro lado, tenemos también a nivel de la mano otra técnica. Obsérvense la diapositiva. Tenemos el pulso a nivel radial y el cubital y el radial. Y fíjense la maniobra de con ambos brazos del explorador. Existe una compresión de estos dos pulsos, radial y cubital. Aquí lo estamos viendo también. Decimos al paciente que abra la mano varias veces y podemos nosotros localizar una disminución del aporte sanguíneo arterial a esta mano con cambios de color y posteriormente nosotros aflojamos uno de los dedos y nos damos cuenta cómo vuelve la coloración de la piel, de la coloración normal en la piel y podemos nosotros ver el tiempo en que esta piel media cianótica se convierte en una piel de coloración normal. Una de las características también en la evaluación de los pulsos es la auscultación, y dentro de la auscultación carotidia. En este caso, en el examen físico del cuello, tenemos que ver forma, volumen, deglución, movilidad, tiroides, ganglios y los pulsos carotidios y auscultación carotidios y de venas yugulares. Aquí tenemos una gráfica donde vemos la arteria carótida del cuello, algún grado de alteración de este vaso sanguíneo, lo que produce un ateroma, y si este ateroma por una técnica es extraído, nosotros si nos auscultamos estas carótidas con estas alteraciones de obstrucción, nosotros vamos a encontrar soplos a nivel carotidio que nos demuestran una enfermedad arterial periférica. Aquí tenemos métodos de auscultación carotidia, el método de diagnóstico, auscultar. Después de ver si nosotros tenemos un soplo, debemos de considerar un ecodoppler, una angioresonancia, un angiotac y una angiografía para poder demostrar las alteraciones que se presentan. Aquí tenemos un examen en el cual nosotros podemos observar las técnicas en la auscultación desde el punto de vista periférico y carotidio. Veamos. To assess the carotid arteries, first inspect the neck for pulsations. To feel the carotid artery, place your left thumb or your right index and middle fingers on the right carotid artery just inside the sternomastoid muscle. Palpate in the lower half of the neck to avoid pressing on the carotid sinus. As you feel the pulse, concentrate on its amplitude and contour. Note any variation in amplitude from beat to beat or with respiration. With your right thumb, palpate the left carotid pulse in the same manner, comparing it with the other side. Do not press on both carotid arteries at once. Next, use the bell of the stethoscope to auscultate for a bruit on both sides of the neck.
A bruit is a whooshing, murmur-like sound that suggests arterial narrowing. If present, it would sound like this. Estamos ocultando un soplo sistólico a nivel carotidio. Now examine the jugular Otro veins. es la Have the patient observación turn de his las head venas away from you yugulares. slightly. Then, using tangential lighting, inspect the jugular veins on the right side. Usually, the best vein for analysis is the right internal jugular. First, identify the external jugular vein. If it's not visible, compression just above the clavicle may distend it. Then, find the pulsations of the internal jugular vein. Here they are seen between the two attachments of the sternomastoid muscle. Estamos To estimate observando el jugular latido venous a nivel de pressure carótida. and the pressure in the right atrium, first identify the highest point of pulsation in the internal jugular vein. Next, find the sternal angle. Then measure the vertical distance between that point and the sternal angle in centimeters. The number of centimeters is an estimate of jugular venous pressure. When recording this estimate, also document the angle at which the bed is elevated. In this patient, the internal jugular venous pressure is 1 centimeter above the sternal angle, with the head of the bed elevated 30 degrees. In another patient, the pulsations of the internal jugular vein are easy to see, especially during expiration. Note their soft, rapid, undulating quality, with 2 elevations and 2 troughs per heartbeat. Compare them to the single thrust of the carotid artery pulsations. Bien, como hemos visto, eso es una forma y técnicas de ver tanto el pulso carotidio arterial como las venas yugulares. Aquí tenemos un video en el cual vamos a ver ondas yugulares, ondas C y B gigantes en una regurgitación de tipo tricuspidia. Esta persona tiene una regurgitación tricuspidia y nosotros podemos ver a nivel de las pulso yugular ondas C y B, que veremos posteriormente, muy importantes, gigantes. Aquí tenemos otro en el cual podemos ver una ingurgitación yugular y los latidos. Tiene el signo de la Y de Giancarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente con una regurgitación tricuspidia. Es el mismo caso anterior. Acá hay otro Acabamos de paciente, ver el signo. una ingurgitación yugular de un paciente afectado de una cardiomiopatía dilatada. En el punto de vista semiológico también, el pulso, cuando se palpa el pulso arterial se deben precisar los siguientes aspectos. El primer aspecto es la forma del pulso, la forma de la onda del pulso con su fase ascendente y descendente, y ocasionalmente se puede palpar alguna escotadura en alguna de estas fases, por ejemplo en el pulso dicroto. En la fiebre tifoidea se palpa una escotadura en la fase descendente. El otro aspecto que debemos de ver es la amplitud de la onda de pulso, desde su comienzo hasta el máximo. Puede ser normal, aumentada en el caso de un pulso Zeller de la insuficiencia aórtica, o en caso de disminuida en el caso de una estenosis aórtica. También es conveniente fijarse en la velocidad de ascenso del pulso, que puede ser rápida
en el pulso Seller o lenta en la estenosis aórtica, en lo que se describe como un pulso parvus, por poca amplitud, y tardus, por un ascenso lento. La otra forma de precisar el pulso arterial es la frecuencia de los latidos. Lo normal es entre 60 y 85 latidos, sobre los 90 se habla de taquicardia y bajo los 60 se habla de bradicardia. La otra cosa que también tenemos que nosotros observar es la ritmicidad del pulso, que se refiere a si la secuencia de los latidos es regular o irregular, en cuyo caso existe una arritmia si es irregular. Lo normal es que el pulso sea regular y cada uno de los latidos tenga la misma distancia respecto al anterior, con pequeñas variaciones que se producen con la respiración. Aquí tenemos, si hablamos de pulso, una serie de elementos y letras que corresponden al pulso. Aquí tenemos la parte sistólica y la parte diastólica del pulso. Tenemos un ascenso rápido sistólico, posteriormente una meseta, una onda T, y posteriormente la onda C, que es una escotadura que se produce, y posteriormente en la diástole tenemos un descenso diastólico lento del pulso. Estas características, cuando nosotros tenemos una escotadura muy pronunciada, hablamos de un pulso dícroto. Si nosotros tenemos muy aumentada esta onda, hablamos de un pulso Seller. Si nosotros vemos un pulso más pequeño, vemos un pulso tardus, ¿ya? Y estas serían las características del pulso. Aquí, semiológicamente hablando, tenemos tipos de pulso. Aquí tenemos el pulso hipercinético de Corrigan o Magnus de Seller. Aquí tenemos un pulso hipercinético, un pulso de onda muy importante. Cuando es plano y es más largo, tenemos un parvus y tardus a la vez, como en el caso de una estenosis aórtica. Cuando tenemos dos picos máximos en la parte sistólica del pulso, se llama pulso bisphenic. Dos picos y ahora estarán en la porción sistólica y otra en la porción diastólica. Tenemos el pulso dícroto, y el pulso dícroto es propio de la insuficiencia cardíaca o un taponamiento cardíaco. Y en la insuficiencia ventricular tenemos un pulso alternante, como vemos un pulso de una magnitud y un pulso de menor magnitud, un pulso de magnitud y un pulso de menor magnitud. Aquí tenemos el pulso saltón, ciertas alteraciones del pulso, saltón Seller, saltón de Corrigan. Obsérvese la imagen. Latido de la arteria carótida sugiere un pulso carotido intenso, es rápido e intenso. A continuación se produce un colapso abrupto en diástole en forma de una insuficiencia aórtica. Ese sería un pulso saltón o de Corrigan. Aquí tenemos un caso de un signo de Kussmaul en pacientes con derrame pericárdico y signos de taponamiento. Se escucha además disfonía secundaria, parálisis recurrencial. La paciente presenta también un pulso paradojal. Pulso paradójico. Largué. Otra vez. Largué. Aquí tenemos otras alteraciones del pulso. En sospecha de insuficiencia aórtica es una persona de 63 años asintomática cuyo cuello danza arterial por latidos arteriales aumentados de amplitud, de ascenso y descenso rápidos. Puede haber un soplo sistólico irradiado. Aquí tenemos el primero. Y aquí tenemos otro. Miren cómo esa danza arterial, propio de un paciente con insuficiencia de la válvula aórtica, mueve incluso su cuello. Y hay también un signo del saludo, también cuando esta danza arterial es lo suficientemente fuerte como para mover todo el cuello y producir una sensación de saludo del paciente. Eso es muy propio de la insuficiencia de la válvula aórtica. Aquí tenemos otro, dentro del pulso también alteraciones. Tenemos el signo de Quincke en una insuficiencia aórtica. El signo de Quincke en un varón de 26 años con insuficiencia aórtica. Es importante señalar la falta de valor semiológico cuando se evalúe este signo aisladamente. Aquí tenemos el signo de Quincke.
obsérvese cómo el cambio de color al hacer una compresión de la uña, como un semáforo rojo, blanco, ese es el signo de Quincke, es propio de los pacientes que tienen una insuficiencia de la válvula aórtica. Si se observa claramente ese pulsátil, esa sensación y observación pulsátil. El signo periférico de insuficiencia es un hallazgo específico, enrojecimiento y blanquecimiento alternativo de las uñas de las manos, coincidiendo con cada ciclo cardíaco. Se visualiza con facilidad mediante la compresión ligera, y eso es lo que ocurre en estos pacientes. Puede haber también pacientes que ocurren en estados hiperkinéticos como ejercicio, hipertiroidismo o fiebre. Se le agradece a Emiliano López Agustín de Belver. Ya en las clínicas José Martín de Buenos Aires fue reportado este excelente video del signo de Quincke. Aquí tenemos otro paciente que lo vamos a observar a este paciente, que es un paciente con un signo muy importante en la insuficiencia aórtica, que es el signo de Corrigan. Aquí tenemos, miren, paciente que está tragando, traga porque está disneico, lo vamos a ver otra vez, y fíjense el área carotidia a nivel de cuello, miren cómo existe un pulso de Corrigan, un pulso rápido y fugaz que se observa en las carótidas propio de la insuficiencia aórtica. Aquí tenemos los signos físicos periféricos de una insuficiencia aórtica se relacionan con una presión de pulso elevada y un rápido descenso de la presión sanguínea, menos 70 durante las diástoles. ¿Cuáles son esos signos físicos? El pulso célere o colapso diastólico rápido y brusco, también llamado soplo o pulso en martillo de agua, haciéndose más notorio cuando el paciente levante el antebrazo por encima del nivel del corazón. El pulso de Corrigan es un pulso, como lo vimos en el video, en la carótida, con una expansión y ascenso rápido seguido de un colapso abrupto. El signo de Mussé, el paciente mueve la cabeza rítmicamente, descrito como un baile, al son del latido del corazón. El signo de Quincke, que también lo vimos, una pulsación rítmica del lecho unguial, en especial en comprimir levemente la uña. El signo de Drossier es un soplo aórtico que se suena en pistolazo sobre la arteria femoral, cuando ésta se comprime con el estetoscopio, tanto en sístole como en diástole. El signo de Traubé es un sonido doble que se oye sobre la arteria femoral al comprimirla distalmente. El signo de Lincoln es un signo muy interesante, se debe a la hiperpulsatilidad de la arteria poplítea que se observa con las piernas cruzadas. Se sospecha que Abraham Lincoln padeció insuficiencia aórtica como consecuencia de un síndrome de Marfan. Se le denomina así porque cuando se hizo un retrato fotográfico todo el cuerpo salió nítido, excepto la pierna cruzada, que es el signo de Lincoln al moverse. El signo de Rosenbach, hígado pulsátil, el signo de Gerhardt, pulso o el vaso pulsátil, el signo de Bifferin, pulso de doble levantamiento sistólico que se percibe al palpar el pulso carotidio y periférico. Aquí tenemos semiología del pulso. En el caso del taponamiento cardíaco, aquí vemos un corazón con un área de taponamiento de líquido que produce un colapso, impide la distensión del ventrículo, con lo que la presión ejerce sobre el tabique. Aquí tenemos en la respiración el pulso es mayor y en la inspiración es menor la magnitud del pulso, y este es un pulso arterial de carácter alternante. Corresponde a una disminución de pulso arterial durante la inspiración junto con una ingurgitación de las venas yugulares. El derrame pericárdico que produce el taponamiento, el derrame puede producir un taponamiento cardíaco. Aquí tenemos un pulso bigeminado, extrasístoles, aquí tenemos un pulso normal y una extrasistolia, aquí tenemos la vena yugular, aquí tenemos el pulso periférico en expiración, inspiración y expiración, cómo cambia. Hay una pausa compensadora en cada alternancia. Este tipo de pulso se da en situaciones donde hay extrasístoles ectópicas, de manera que primero hay un latido normal que sigue a una extrasistolia de menor situación. Es como si el corazón se parase momentáneamente para poder llenarse un poco para el siguiente latido, ya que se ha vaciado por completo con esa extrasístole. Aquí tenemos arritmia completa, una arritmia completa en la inspiración. Nosotros se disminuye el pulso y en la inspiración aumentan las pulsaciones, expiración disminuye el pulso. A eso le llamamos una arritmia completa.
Y aquí tenemos una arritmia respiratoria, como vemos aquí, una arritmia respiratoria que produce un ascenso, descenso de diferentes categorías de los pulsos. Para ir finalizando, esta es la forma, como le reiteraba anteriormente, que la representación gráfica de los pulsos se palpa muy aumentados, se palpan aumentados, se palpan normales, se palpan disminuidos o no se palpan. Y mediante un esquema nosotros podemos, como veíamos en las gráficas primeras, tener en el lado derecho e izquierdo el pulso carotidio, el pulso braquial, el pulso radial, el pulso femoral, el pulso popliteo, el tibial posterior y pedio, y las características de esta evaluación la podemos plasmar en este gráfico, ¿no? Muchas gracias.